en Marcos 4, del 30 al 34. Es Marcos 4, del 30 al 34. La palabra del Señor dice así. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Hermanos, pueden tomar asiento. Voy a dejar con ustedes el pastor Rodrigo. Los niños pueden pasar a sus clases esperando. El otro domingo decía su marca lista. Me hacía una pregunta, hermanos, así que en este momento se me ocurrió. ¿Cuántos creen que Cristo llevó nuestra cruz? No, la verdad que Él no llevó nuestra cruz, hermano. Él llevó la ira que nosotros merecíamos. La cruz hubiera sido fácil de llevar. 3 horas y pagamos por nuestro pecado. Pero no es así. Él no cargó nuestra cruz. Él absorbió la ira entera, completa de Dios que nosotros merecíamos por la eternidad. Para todos aquellos que han procedido a la fe. Era algo que quería preguntar. Bueno, hermanos, a modo de introducción, déjenme contarles una historia, una pequeña biografía de quién fue William Carey, o Guillermo Carey en español. William Carey, quien nació en 1761, vivió hasta 1834, fue un destacado misionero británico. Desempeñó un papel crucial en el movimiento misionero moderno. Nació en Inglaterra y dedicó su vida a difundir el Evangelio y a contribuir en el desarrollo educativo en la India. A pesar que enfrentó muchos desafíos y adversidades, incluida la pérdida de sus seres queridos, Carey perseveró en su misión y dejó un impacto duradero en la historia misionera. Carey no solo destacó como misionero, sino que también era un lingüista apasionado y aprendió varios idiomas, incluyendo el bengalí. Su habilidad para dominar diferentes idiomas lo ayudó para poder traducir la Biblia a lenguajes locales, permitiendo así una mejor comprensión del Evangelio. Y además de su trabajo misionero,
Carey también fue un innovador en la agricultura. Introdujo nuevas prácticas agrícolas en la India, ayudando a mejorar las técnicas de cultivo y abogando por la importancia de la agricultura sostenible. Pero quizás una de las cosas más importantes que hizo Carey, aparte de difundir el Evangelio, es que abogó activamente contra la práctica del sati. Esta práctica era en contra de aquellas viudas. Estas viudas, eran quemadas en el mismo funeral junto con su esposo. Su oposición a esta cruel tradición contribuyó a los esfuerzos para la abolición de esta práctica. Y en los versículos que acabamos de leer, que es la parábola de la semilla de mostaza, Jesús compara el reino de Dios con una semilla pequeña que crece y se convierte en un árbol donde las aves del cielo encuentran refugio. Se vuelve un árbol frondoso. Según el tamaño de la semilla de mostaza, su crecimiento es inesperado. Y del mismo modo, la obra de William Carey se puede considerar así, simplemente como una pequeña semilla que germinó y trajo un impacto significativo y duradero en la expansión del reino de Dios, no solo en la India, sino que más allá. En el día de hoy hay un seminario William Carey en la India. Una de las frases más famosas de William Carey es: espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. En 7 años de ministerio, Carey solo vio un solo convertido. Como para desalentar a cualquiera, ¿verdad? Aún así predicó el Evangelio por 40 años. Y aún así la labor o el fruto de su esfuerzo fue mínimo. Pero él decía que el futuro es tan brillante como la promesa de Dios. Carey no estaba ni siquiera consciente, no tenía ni la más mínima idea de cómo su ministerio impactaría para el avance del reino de Dios en la tierra. Jesús ahora nos habla en términos similares acerca del crecimiento inesperado del reino, que es el título de la prédica de hoy, o del sermón de hoy. Jesús compara la semilla de mostaza con el reino. Y vamos a ver 2 principios acerca del reino que están muy claras en esta parábola. Primero vamos a ver, versículos 30 y 31, el comienzo pequeño del reino. Así es sencillo. El comienzo pequeño del reino. Versículos 32 y 34, el gran resultado del reino. El gran resultado del reino. Y a pesar que es una parábola muy pequeña, Marco le da solamente un pequeño segmento en su evangelio, hay una gran enseñanza para nosotros. Hay una gran enseñanza para la iglesia en general. Pero también vamos a ver cómo esta parábola de la mostaza está entretejida con todas las demás que hemos visto hasta ahora. Pero por ahora les pido, por favor, que me acompañen en oración para que el Señor nos ayude en este tiempo. Oremos, hermano. Acudimos a ti, Señor, rogándote porque nos ayudes a comprender tu palabra, a comprender el texto que tenemos delante de nosotros y que Él sea la autoridad en lo que se va a exponer. Ayuda, Señor, a tu pueblo a prestar atención a lo que tú tienes que decirnos. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón atesore estas palabras para que abunde en nosotros, para que vivamos conforme a ella. Rétanos, Señor, esta mañana, esta tarde ya, por medio de tu Espíritu Santo, redargúyenos, corrígenos, Señor, consuélanos. En Cristo Jesús. Amén. Jesús ha empezado toda una serie de parábolas que hemos leído hasta ahora en el Evangelio de Marcos, que tiene como intención mostrarnos la realidad del reino.
realidad que Él les ha concedido conocer a sus discípulos. Ya esto lo hemos visto. El Señor ha decidido hablar con parábolas también, no solamente para explicarle a sus discípulos, sino también a manera de juicio, en contra de aquellos que mostraban una constante dureza de corazón. Hablaba en parábolas para que ellos ya no entendiesen. Podríamos decir que hay una línea en la incredulidad que se cruza, que no sabemos cuándo es, donde el Señor mismo emite un juicio y el corazón que estaba siendo endurecido por el pecado termina siendo endurecido por el decreto de Dios mismo. Vimos la parábola del sembrador o la parábola del corazón del hombre, como la expusimos, que tiene como propósito hacerles entender a sus discípulos que no todos responden positivamente u obedientemente al llamado del Evangelio. La intención de Jesús es mostrarles el porqué. La intención de Jesús es hacerle ver a sus discípulos cómo deben de discernir o identificar a aquellos que son del reino y a aquellos que no son. Y esto según el fruto y la perseverancia. Por eso en el Evangelio de Mateo encontramos esta frase del Señor Jesucristo que dice: aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Muchos han querido agarrar este mismo texto, sacarlo de su contexto para enseñar que la salvación se pierde, que de alguna manera tú algo tienes que hacer para mantener o cuidar tu salvación. Y lo que en realidad vemos es que el Señor Jesús repite sus enseñanzas una y otra vez. No hay contradicción en ninguna de ellas. No solamente en las enseñanzas de Jesús, sino a lo largo de toda la Escritura. ¿Qué es lo que quiere decir entonces la palabra de Jesús? Que la perseverancia en el cristiano, el crecimiento en el cristiano, el fruto en la vida del cristiano es la evidencia de que efectivamente es salvo. Y esa es la enseñanza que Jesús quiere que sus discípulos aprendan. El problema del hombre no es su ambiente, no es su entorno, no es las dificultades que está atravesando. El problema del hombre es su corazón. Y si el corazón no ha sido regenerado, si el corazón no cambia, los mismos frutos lo van a demostrar. También hay quienes aparentemente muestran algún tipo de fruto, pero su raíz es corta, son frutos temporales. Mejor dicho, su convicción no es profunda. Es la emoción en la vida de esta persona que tiene la última decisión. Es la emoción la que es el capitán en la vida de esta persona. Y como toda decisión es tomada por emoción, cuando esta emoción por Cristo pasa, porque a veces es pasajera, y vienen las pruebas, esta persona se aleja por completo. Para otros es la codicia. Para otros es aquellas cosas que quieren alcanzar, sus metas, sus éxitos. Van detrás de sus ídolos. Pero Jesús también les deja ver que hay aquellos que han recibido la palabra, aquellos que han sido transformados y que dan fruto, al 30, al 60, al 100 por uno. Estos son aquellos que han sido alumbrados por Cristo mismo, quien es la luz del mundo. Así que en sí, la primera parábola que Jesús imparte les está enseñando a los discípulos a tener una expectativa clara acerca del ministerio. Pero después les dice que tienen que tener una responsabilidad. Aquellos que han sido alumbrados por Cristo ahora deben alumbrar. Es como si Jesús le dijera: mira, no todos van a responder al llamado del Evangelio, pero ustedes deben de seguir la labor. Ustedes deben de seguir proclamando fielmente el Evangelio, conforme lo han escuchado, porque con aquella medida del Evangelio que han oído, con esa misma medida se les va a medir. Él hace una clara advertencia: aquel descuidado, aquel irresponsable, aquel que desprecia la palabra que ha escuchado, lo poco que tiene se les será quitado. Con el tiempo dará evidencia que no era una buena tierra, que no era un corazón transformado. La siguiente parábola que hemos expuesto también nos trae una advertencia a la misma vez que nos trae un consuelo. Es un consuelo porque nos deja ver que el crecimiento de la semilla no depende de nosotros.
Nuestra responsabilidad es de alumbrar con la luz del Evangelio. Pero el crecimiento solo lo puede dar Dios. Nosotros compartimos el Evangelio, somos fieles al anunciar el Evangelio dentro del contexto que sea, y habíamos dicho que aunque tú veas, aunque te sientas inapropiado, inadecuado, la palabra, para compartir el Evangelio en tu familia, con tus amigos, ese crecimiento lo va a dar Dios. Así como el que sale a sembrar la semilla va y descansa, dice la parábola. Él no sabe cómo la semilla ha crecido. Y Pablo recoge este mismo principio de este crecimiento misterioso de la semilla, y en su carta a los Corintios dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y muchas veces recogemos lo que otro ha plantado. Muchas veces estamos regando lo que otro ha plantado. Muchas veces plantamos nosotros y otro lo regará, pero el Señor es quien da el crecimiento. Así que no somos competencia, hermanos, los unos con los otros, somos colaboradores. Y en esa verdad hallamos el consuelo de saber que es Dios quien se encarga de dar crecimiento. Y la advertencia a la misma vez de no caer en la impaciencia y de buscar por nuestros propios medios querer ocasionar un crecimiento mecánico en las personas. La misma parábola nos dice que el crecimiento del cristiano es una consecuencia inevitable, que aquel que ha sido salvado va a dar fruto. Esa es la imagen que Jesús nos da. Y una vez que está maduro, una vez que el creyente y la iglesia en general ha llegado al punto de que todos aquellos que están ordenados a la salvación han sido reconciliados por medio del Evangelio, llega el tiempo de la siega. El Señor viene por su iglesia. No es, hermanos, por favor, para hacer un paréntesis, no es que las 6 billones de personas creo que viven ahora en el mundo, no es que las 6 o 7 billones de personas, que cada uno de ellos escuche el Evangelio y ahí vendrá el Señor. Cada uno que ha sido ordenado a salvación no se va a perder. Y cuando esa persona que ha sido ordenada a salvación escuche el Evangelio, el Señor vendrá. Es el tiempo de la siega. El Señor viene por su iglesia y se viene la hoz y separa el trigo de la cizaña. Los recogedores son los ángeles, dice la parábola del trigo y la cizaña que está en Mateo. Y por eso, hermanos, déjenme introducir aquí el concepto del discipulado, porque es muy difícil, casi imposible, determinar quién es del Señor sin el discipulado. Aquellos que rehúsan el discipulado, aquellos que huyen del discipulado, lo más probable es que no sean del Señor. En el medio discipulado se da a conocer el corazón de la persona. Así que el discipulado no es un programa, es un mandamiento del Señor, porque en medio del discipulado nos damos cuenta realmente quiénes son del Señor y quiénes no son del Señor. Un cristiano es un discípulo. Y ahora en esta parábola, ya que hemos revisado las parábolas anteriores, el Señor Jesús le quiere decir a sus discípulos que no se dejen engañar, o mejor dicho, que no subestimen el comienzo pequeño del reino. Miren cómo empieza el Señor y dice: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? ¿Cómo Jesús le está diciendo cómo podría describirles en términos que ustedes entiendan el reino de Dios? Y creo que eso nos muestra la preocupación y la sensibilidad del Señor Jesús para que sus discípulos entiendan. No solamente que el Señor Jesús sea despojado de su gloria, que está velada ahora por su humanidad, todos sus atributos divinos los sabemos tan presentes en la persona de Cristo, sino que también vemos su corazón de servicio al punto de querer usar una manera sencilla, cotidiana, para que sus discípulos entiendan lo que Él va a exponer. Este es el discipulado por excelencia, hermanos. Es un ejemplo claro de cómo discipular. No es solamente dar
toda una serie de principios bíblicos donde muchas veces las personas se van más confundidos de cómo llegaron, sino que es cómo aplicamos el principio bíblico a la vida. ¿Cómo aplicamos el principio bíblico al corazón? Lo que Jesús está haciendo, por eso le salen esos términos sencillos que ellos puedan entender. Él no está de ninguna manera diluyendo la verdad. Él está dando una gran verdad, pero en términos que ellos puedan entender. Ese es el modelo que todos aquellos que estamos en el discipulado debemos llevar y debemos imitar. Así que la intención es clara. Alguien él abre con la parábola. Él pregunta, ¿con qué les puedo hacer entender de manera vívida lo que es el reino de Dios? Es un reino poco convencional, lo que hemos visto hasta ahora. Lleva la palabra reino, pero no hay carrozas, no hay caballos cabalgando, llevando soldados. No hay un corcel del cual lleva el rey. No hay escuderos. No hay arqueros, no lo de fútbol, sino lo de arco y flecha. Tampoco hay una corona en él. No hay una vestimenta elegante. Así que es un reino poco convencional. Encima de todo, este reino es liderado por un carpintero. Y la mesa redonda de este carpintero, este rey, representante de este reino, son unos cuantos pecadores y unos cuantos indeseables. A ellos se les ha dado una autoridad poco común. Así que ninguna de estas características nos llevan a ver un reino. ¿Podríamos comparar este reino con el Imperio Romano? De ninguna manera. Quizás Jesús hablaba del reino y sus discípulos miraban alrededor y miraban que seguían siendo esclavos del Imperio Romano. Quizás podríamos compararlo con el reino persa. Tampoco. A los cuales ellos conocían porque habían sido llevados a cautivos, ¿verdad? Ni con el imperio sirio, ni con el imperio babilónico, ni con el imperio egipcio, ni con el reino de Salomón, o el reino de la época de David, cuando Israel tenía un gran poderío y así es que esperaban ellos al Mesías. Pero la comparación no alcanza. No hay manera de comparar este reino, que es poco convencional, con aquellos reinos que ellos podían identificar. Por eso la intención de Jesús es decirles, no tengan en poco, no se dejen engañar o no subestimen el pequeño inicio del reino. Y es como que Jesús dijera, ok, ya sé con qué lo voy a comparar. Versículo 31, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Es como una pequeña semilla de mostaza. Y si vamos a hablar de pequeños comienzos, la semilla de mostaza nos lleva a ver claramente ese principio. Es una semilla tan diminuta que mide 1 milímetro. Para los muchachos que han crecido acá, que no saben lo que es milímetro, centímetro o metro, it's very small. Ahora, Jesús no está diciendo que es la más pequeña de todas las semillas en todo el planeta Tierra, porque muchos, una vez más, hermanos, cuando estudiamos una parábola, no nos perdamos en los detalles, sino en la enseñanza que la parábola trae. Pero sí era la más pequeña conocida por los judíos. Y la que menos sembrada era. El grano de mostaza, como he dicho, medía 1 milímetro, pero a comparación de otras semillas que el pueblo judío sembraba, era insignificante de tamaño. El trigo mide 6 milímetros, el olivo 10 milímetros, la uva 4 milímetros, la cebada 9 milímetros. He hecho mi tarea, hermano. Y aunque cuando la mostaza crece no es en sí un árbol, y mucho menos el árbol más grande entre estas semillas, sí es el más grande según su proporción. Según la proporción del tamaño de la semilla, su crecimiento es inesperado. Se vuelve un gran arbusto, más que un árbol, es un arbusto. Puede crecer hasta 15 pies.
podríamos ver que así fue el comienzo del ministerio de Jesús. Si retrocedemos unos capítulos, podemos ver cómo este carpintero, al cual Isaías dice que no tenía una apariencia agradable, su popularidad y su fama se extendió como la pólvora, creció como el fuego. Así que sin duda la vida misma de Jesús nos muestra cómo es este grano de mostaza. Y no debe sorprendernos, hermanos, porque esta siempre ha sido la estrategia divina de Dios. Podríamos comenzar en Génesis, 2 seres humanos, creados varón y hembra, responsables de habitar toda la tierra, como un grano de mostaza. Si vemos más adelante, vemos el mismo Noé. El Señor decide traer a juicio a toda la tierra por medio del diluvio. Solo Noé y su familia se salvan. La misma estrategia, un grano de mostaza. Así lo mismo Abraham. Serás padre de grandes multitudes, serás padre de una gran nación. Un granito de mostaza. Lo mismo José, vendido como esclavo, llevado, preso, acusado por algo que no cometió, pero después fue ascendido como gobernador de todo el imperio egipcio, y por él muchos pudieron disfrutar del alimento. Y así podríamos ver lo mismo en Moisés. Lo mismo podríamos ver en cada conquista de Israel, que de por sí era la más pequeña de todas las naciones. Y podemos ver en la narrativa de la salvación, a través de toda la Biblia, cómo Dios se vale de estos granos de mostaza para llevar a cabo su plan divino. Los muros de Jericó caen por medios insospechados, 7 vueltas. Gedeón con sus 300 soldados, no es para que tú seas como Gedeón, hermano, ni para que le des 7 vueltas a algo que tú quieres. Es para que veamos cómo Dios ha usado, siempre se ha valido de una estrategia que es divina, pero que es inesperada para el hombre, es descabellada. Aún mismo, Pablo dice que la predicación del Evangelio es locura para el hombre. Porque tú puedes escuchar que un hombre murió en la cruz 3 horas agonizando y preguntarte, ¿y eso es lo único que se necesita? Pero todos aquellos que hemos mencionado anticipaban la llegada de algo mayor, anticipaban la llegada de aquel que inauguraría el reino de Dios, el Mesías, así como lo hemos visto a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Dios ha usado medios que el hombre no usaría. Si tú traes a un CEO, a un presidente de una compañía, lo más probable que para su compañía, digamos Microsoft o cualquiera que sea, no te cogerían de ti a mí. Ahí donde estás sentado. Lo más probable. ¿Quién podría contratar a Rodrigo si se trata de la expansión de una compañía tecnológica y de robótica? Imagínense que Elon Musk, que es el presidente de Tesla, venga a contratar a alguien, aparte de ser quizás un simple peón. Pero Jesús sí se ha valido de medios que el hombre no usaría. Así que Jesús le dice a sus discípulos, miren, este es un comienzo pequeño, así como el grano de mostaza, así mírense ustedes, pequeños hombres, insignificantes para muchos, de esto está constituido mi reino, dice Jesús. Aparentemente insignificante, eso es lo que este grupo de hombres junto con Jesús era para la gente que estaba alrededor. Quizás un loco, como decía su familia, o un simple milagrero, un demente. Por último, alguien que tenía una alianza con Satanás, pero era el rey verdadero que había de venir. Y en donde todos fallaron, este rey no iba a fallar. En donde Abraham falló, y donde vemos la promesa del reino venidero, en donde David falló, y vemos el reino vacilante, no había un rey realmente que pueda cumplir, en donde la rebeldía de Israel los lleva al exilio y fallan, y vemos el reino vacante, no había quien se siente en el trono. Ahora vemos al rey verdadero. Ante los ojos del humano, poco probable que este sea el reino, o que su reino, estos simples hombres, tengan algún tipo de triunfo. Pero este es el principio del grano de mostaza.
Pero este principio, hermano, lo podemos aplicar en toda la esfera de nuestra vida como cristianos, de nuestra vida. Porque ¿no es así acaso que también comenzó la obra de Dios en nuestras propias vidas? ¿No fue así acaso como cuando escuchamos el Evangelio por primera vez? Venimos al arrepentimiento y a la fe, pero no sabíamos mucho de lo que significaba ser cristiano. De lo que significaba haber nacido de nuevo, de lo que significaba el privilegio que Dios nos había hecho parte de su familia. Eso ni lo entendíamos. Aún íbamos detrás de nuestros hijos. No entendíamos. No entendíamos ni de lo dura o de lo cruel que es nuestra lucha en contra de nuestro pecado. Ha sido como un grano de mostaza. ¿No podríamos decir acaso también nuestra santidad progresiva lo mismo? Que vamos creciendo en santidad, no en santidad posicional, que es donde Cristo nos ha puesto, pero en la santidad progresiva, la lucha constante en contra del pecado. Porque déjame hacerte una pregunta. ¿Es tu santidad, tu lucha en contra del pecado la misma que hace 2 años? No debiera ser. Debiera ser mayor. Debiera haber un avance. Debiéramos día a día seguir odiando el pecado. Debiéramos seguir derramando lágrimas amargas cada noche, hermanos, cuando vemos en donde nuestra mente está meditando. Seguir odiando todo aquello que Dios odia y amar todo aquello que Dios ama. En la vida de la iglesia, hermanos, muchas cosas son como este grano de mostaza, aparentemente pequeño. ¿Te ves como un instrumento débil? Sin mucho que ofrecer. Quizás te reúnes con alguien para discipular y te sientes tan débil. Quizás te comparas con otros de la manera como discipulan. Pero el Señor está obrando, hermanos, de manera misteriosas e inesperadas por medio de ti, en ti y para ti. Así que no dejes que la apariencia de las cosas no te permita decir, como dijo William Carey, el futuro es tan brilloso como la promesa de Dios. Los recursos de Dios muchas veces se pueden ver como asuntos insignificantes, instrumentos débiles, pero no te olvides de su estrategia divina. Lo mismo usó una quijada, hermano de Sansón. No era Sansón, era la quijada, el instrumento de Dios. Unas cuantas piedras lisas, una nube tamaño de una mano y unos cuantos panes para alimentar una gran multitud de personas. Y esos recursos pequeños, insignificantes de los ojos de las gentes débiles, te incluyen a ti y a mí. Y vale la pena recordar que esta iglesia empezó como ese granito de mostaza. El Señor llamó a un hombre, Pastor Pedro Hernández, plantó esta iglesia y eran 7, 8. Y después el Señor comenzó a orar de manera como solo sabe orar, hermano, y ahora estamos los que estamos. No porque nosotros hayamos hecho nada bueno, sino porque el Señor obra a través de su palabra. Ahora, era necesario también, como vemos, que Pablo les recuerda a la iglesia de Corinto este mismo principio. Le dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También Dios escogió lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que nadie en su presencia pueda jactarse. Así que el recordatorio viene bien para nosotros también. Porque el propósito de todo esto es la gloria de Dios. Esa es la motivación de Dios mismo. Su propia gloria. Y en esos planes estamos tú y yo. Para la alabanza de su nombre. Para la exaltación de su nombre. Para la gloria única y excelencia de Dios. Así que todo esto podríamos llamarlo el comienzo pequeño del reino. Dios tiene un plan bien marcado,
perfectamente diseñado y Él ha decidido que tú y que yo seamos parte de ese plan. A Él ha placido usarnos a nosotros, instrumentos débiles, para vergüenza de todo aquel que se cree que sabe algo. ¿Verdad? Nosotros vemos el orgullo y la altivez de aquellos que rechazan el Evangelio. Aún se valen de su propia moral. Es para vergüenza de ellos, para vergüenza de aquellos que se creen poderosos o sabios. Hechos 1:8 nos dice cuál es este plan de Dios. Seremos testigos de Él por medio del Espíritu Santo que hemos recibido el día que fuimos salvos. Así que podemos anticipar, hermanos, el gran resultado del reino. ¿Cuál es el segundo principio? Miren el versículo 32. Pero después que es sembrado, la semilla no pasa. Crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Lo que antes era pequeño, lo que antes era débil, sin ninguna apariencia llamativa ante los ojos de los hombres, ahora crece de una manera inimaginable. Y crece porque ese crecimiento es un crecimiento que el Señor mismo lo da. Es este crecimiento divino que da Dios por medio de su palabra. Y Cristo le va a mostrar esto más adelante. La Escritura misma nos muestra. Porque al comienzo eran 12, después fueron 70, después 120, después 5,000, después 3,000, después Asia Menor, después llega hasta Roma, hasta lo último de la tierra. Eso te incluye a ti y a mí. La seguridad de sus apóstoles, de sus discípulos, está en esta verdad, en confiar en las promesas de Dios. El crecimiento es por medio de Él y de su poder. Nosotros no vemos lo que Dios está haciendo en la esfera espiritual, en esa realidad espiritual. A nosotros no se nos ha permitido, no es nuestro asunto, porque Él es quien sigue dando crecimiento a su reino. Y este reino crece de tal tamaño, dice que se vuelve un refugio para hasta las aves, todo aquel que viene a descansar bajo este árbol. Ahora, en unas parábolas anteriores se usa también la presencia de las aves. Estas aves que se comen las semillas, que es regada en esta tierra que está dura. Muchos comentaristas hacen la conexión entre estas aves y las aves de esta parábola, diciendo que aún estos agentes del diablo vienen y disfrutan de lo que la iglesia ofrece. Yo no veo la conexión. Yo creo que cada parábola, aunque está entretejida entre una y la otra, apuntan cada una a una enseñanza. Lo que sí veo es el beneficio que otorga este reino que va creciendo. Esta iglesia que va creciendo, en la cual tú y yo, tal como las aves de la parábola, hemos venido a morar bajo la sombra. Hemos venido y hemos recibido descanso. Hemos venido huyendo y ahora por fin, como Pedro predica en Hechos, arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes para perdón de pecados y para que vengan días de refrigerio delante del Señor. Por fin nosotros podemos decir, hemos hallado descanso. Este es el beneficio que ahora gozamos, hermanos. Es el beneficio no solamente que vemos en la iglesia universal, pero en la iglesia local que abraza miembros comprometidos para el crecimiento del reino, que a la misma vez ofrece este descanso, estas sombras. Este es el crecimiento del que habla la parábola. Y la podemos observar también en nuestra propia vida. ¿Cuántos de ustedes llegaron a la iglesia y quizás experimentaron esto? Algunos amigos, algunos familiares, algunos conocidos comenzaron con un comentario como: ese ahora va a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes recibieron un comentario diciendo: ahora diz que es un hombre de iglesia, ahora diz que es una mujer de iglesia? Si esa iglesia supiera todo lo que él hizo, todo lo que ella hizo, las cruces se caerían.
Pero ahora ha pasado el tiempo y el Señor se ha encargado de dar un crecimiento que aquellos que hablaban se tienen que tapar la boca. No porque seas mejor, sino porque cada día reflejas de mejor manera quién es Cristo en ti. Ahora hay evidencia de que tienes un dueño y ese dueño es Jesús. Ahora hay evidencia de que tienes un Señor. Así que ese principio del grano de mostaza se cumple también en la vida de nosotros. Aunque la parábola que enseña Jesús nos deja ver la magnitud de la iglesia, el impacto del Evangelio y cómo esta estrategia divina se lleva a cabo y cómo esto que empezó como algo pequeño trae consigo un resultado grande, ese principio es aplicable en nuestra propia vida como cristianos. Con muchas parábolas, sigue el versículo 33, como esta le hablaba, la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no le hablaba, aunque a sus discípulos en particular le declaraba todo. Vemos aquí la gran necesidad del Señor para expresarle a sus discípulos que hay una confianza total de que este reino iba a crecer. De que podían esperar grandes cosas de Dios a la vez que hacían grandes cosas para Dios, como dijera Carlos. Así es que Jesús le hablaba de una manera que ellos podían entender esta figura, esta imagen viva de lo que es el reino. Les hablaba en parábolas. Y una vez le hace el llamado urgente. Los que tienen oídos que oigan, por eso dice que les hablaba conforme a lo que podían oír. Ahí vemos también este llamado de atención urgente a que escuchen. Si vamos a través de los evangelios sinópticos, encontraremos un total de 39 parábolas. Todas ellas para que entiendan sus discípulos la naturaleza del reino y el rol central de Cristo en estas. El versículo 34 nos deja ver esta cercanía y esta intimidad de Jesús con sus discípulos. Ese cuidado de Jesús para los suyos. Dice a sus discípulos en particular, les declaraba todo cuando estaban a solas con ellos. Ya que a ellos se les había concedido conocer el misterio del Evangelio, o el misterio del reino. Ahora, quizás algún tipo de celo puede surgir en tu corazón y decir, oye, a mí me hubiese gustado estar ahí. ¿Cómo me hubiera gustado porque Jesús mismo me explicase estas cosas? ¿Cuánto daría porque Jesús mismo me explique? Para ellos debió ser más fácil de creer en Jesús, porque ellos lo vieron. Pero perdemos de vista, hermanos, que nosotros somos parte de ese reino que empezó como ese granito de mostaza y que se sigue expandiendo y que el Señor mismo ha venido a morar en nosotros y que ese espíritu y ese espíritu que nos va enseñando todas las cosas, como dice 1 de Juan. No hay necesidad que nadie nos dé una revelación nueva de Cristo. Cristo se nos ha revelado por medio de su palabra. Cuando abrimos su palabra es Él mismo hablándonos. El problema está en la dureza de nuestro corazón, porque podríamos ser como esa gran multitud que veía, escuchaba y no entendía. Así que tomemos confianza, hermano, la misma confianza y certeza que Jesús les estaba brindando a sus discípulos acerca del reino. ¿Y cuál es la confianza? Que tu labor para tu Señor no es en vano. Que trabajas sabiendo que el crecimiento lo da el Señor. ¿Estamos llamados a sentarnos y no hacer nada? Claro que no. Ser diligente es lo que requiere diligencia. Debemos trabajar para el Señor. Debemos preocuparnos por el crecimiento de otros. La iglesia local es la incubadora de eso. Así que tu lucha diaria por eso no es en vano. Tu lucha diaria por tu santidad tampoco es en vano. Tu sacrificio por discipular a otros no es en vano. No es en vano que te esfuerzas para que otros crezcan
a la conformidad de Cristo a la vez que tú mismo estás creciendo. Nada de estas cosas es en vano. Y quizás aún muchas cosas en tu vida solo están en forma de granito de mostaza. Quizás la fe en tus hijos aún es un granito de mostaza. Sigue regando, sigue haciendo la obra. Ten confianza porque tu Señor está obrando. A la luz de este pasaje, déjenme hacerle algunas preguntas para que se lleven a casa. Eso que empezó como un grano de mostaza en ti y en mí, eso mismo que el Señor comenzó, ¿cómo ha ido creciendo en tu vida? ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Estás experimentando el crecimiento interno, un mayor temor por su nombre, un mayor amor por las cosas que Él ama, un mayor repudio por aquellas cosas que Él repudia o no? ¿Y cómo esto se refleja exteriormente? Las personas alrededor pueden dar fe de que hay evidencias en tu vida efectivamente que eres de Cristo. Estoy siendo agradecido por el refugio y descanso que encuentro en mi iglesia local a la misma vez que obro para mi Señor, así como las aves de la parábola. O veo a la iglesia local como algo, voy porque tengo que ir. ¿Cómo ha estado creciendo la palabra de Dios en tu vida? Mi intención no es desanimarlos, hermanos, porque todos nosotros podemos estar fluctuando entre estas cosas. Mi intención, hermanos, es que reconozcamos que lo que empezó como un granito de mostaza, el Señor le ha ido dando crecimiento. Pero a la misma vez, si tú estás confiado solamente en que un día hiciste una decisión y no hay una evidencia externa, si no hay una lucha, no estamos hablando de vidas perfectas, pero si no hay una lucha de huir por el pecado, estás en un grave peligro. Grave peligro. Por último, ¿de qué manera se anima la realidad de que Dios es quien da el crecimiento para poder continuar compartiendo el Evangelio? Si hoy te das cuenta que no hay ninguna evidencia de que esta semilla ha sido plantada en tu corazón, ve a Cristo. Ve a Cristo hoy. Corre con urgencia. Corre con urgencia aquel que sostiene tu vida en sus manos. Ve a Él. Arrepiéntete de tus pecados. Deposita tu fe en Él. Pon tu confianza absoluta en la obra que Él ha hecho en la cruz a favor de pecadores como tú y como yo. Y seguiremos en este árbol frondoso. Seguiremos siendo beneficiarios de aquella sombra, aquel descanso que da el Señor. Seguiremos siendo un hospital, hermanos, pero que opera a corazón abierto. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. ¿De qué otra manera te podemos agradecer, Señor? Con nuestra propia vida. Huye de las pasiones juveniles. Es el encargo de Pablo para el joven Timoteo. Es algo que debemos aplicar todos nosotros, Señor. Ayúdanos a cada día a correr más en pos de ti que correr tras aquellos ídolos que se levantan en nuestro corazón. Te damos gracias por esta tarde. En Cristo Jesús. Amén.